Vamos a empezar, mis hermanos. Y como tema, ¿cuáles son las respuestas de Dios en las oraciones? Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, cada uno de los que están aquí en esta reunión. Vamos a estar tocando algunos versículos y si es que no alcanza a buscar en la Biblia, es importante que usted pueda escribir en una hojita para después buscarles. Salmos capítulo 34, versículo 4 dice, busqué al Señor y Él me respondió de todos mis temores. Y es así, Dios a usted y a mí responde nuestras oraciones. Dios es tan bueno y tan sabio que Él puede hacerlo. Él escucha cuando nosotros le oramos y Él siempre nos va a responder. Hay frases tales como Dios responde nuestras oraciones. Este no es un simple eslogan que está por ahí ni nada de eso. Mateo capítulo 7, versículo 8 dice claramente que todo lo que pidas al Señor, Él te lo dará. Pero como un padre amoroso, así como cuando usted tiene un pedido de sus hijos y usted filtra aquellas peticiones, Dios también filtra nuestras peticiones a través de su perfecta voluntad. Y casi siempre Él responde con algo mejor de lo que pedimos. Eso téngalo por seguro. Y busquen su Biblia, Salmos 84, versículo 11. Dice que nada bueno niega a aquellos que le aman, aquellos que andan en integridad. Y Romanos capítulo 8, versículo 2, dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Y es que me encanta lo que dice más adelante. Está encerrado en signos de interrogación. Si no escatimó ni aún ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escuche bien, Él nos dará todas las cosas porque inclusive entregó a su propio Hijo por nosotros. Queridos hermanos, hoy estaremos mirando en términos generales cuáles son las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Y algunos de nosotros nos sorprenderemos al saber que Dios en la mayoría de las veces nos responde con un sí. Y es que eso es agradable. Dios nos responde con un sí en la mayoría de ocasiones. Así que si es que no terminamos en este tiempo, eh, yo les he dividido en 5 partes, en 5 respuestas cuando nosotros oramos al Señor. Si es que no terminamos, yo les invito a que hagan una nueva reunión el día jueves de la siguiente semana, porque vamos a tener aproximadamente unos 40 minutos de este tiempo de estudio. Esperemos que no sea más, porque ustedes también, todos tenemos que descansar, a pesar que estamos en cuarentena, ¿verdad? Ok. Entonces, si es que alguien tiene una pregunta, puede hacerlo cuando ya terminemos los puntos, ¿no? Entonces vamos a ir por puntos. Por ejemplo, termino la primera respuesta y yo les digo, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? Ustedes activan su micrófono y entonces pueden intervenir. ¿Estamos? Y la primera respuesta de parte del Señor a nuestras oraciones es esta. Dios nos responde con un sí. Pero ¿sabe una cosa? Este no es un sí cualquiera. Este es un sí de inmediato. Y busquen su Biblia, 1 Juan capítulo 5, versículo 15. La palabra del Señor dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es lo mejor. Sabemos que Dios nos oye en cualquier cosa que le pidamos.
sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Es que es interesante ver que muchas veces cuando oramos, nuestro ruego está precisamente alineado con la voluntad y el tiempo divino del Señor. ¿Sí se ha dado cuenta que cuando esto suceda, cuando es que estamos orando conforme a la voluntad de Dios, su respuesta va a ser inmediata? Téngalo por seguro. No durará mucho tiempo en que podamos ver lo que Dios nos está dando. Podamos ver inmediatamente lo que le estamos pidiendo a Dios. Incluso muchas veces las respuestas de Dios son más rápidas de lo que pensamos. Siempre y cuando, escuche bien, oramos conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a tener una respuesta como un sí inmediato. Abra su Biblia nuevamente y busquen Isaías capítulo 65, versículo 24. Si no la tiene en la mano, usted tiene en la diapositiva el texto. Y es que ese versículo me gusta mucho porque dice que antes que ellos clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dios les está diciendo, antes que ustedes inclinen su rostro ante mí, antes que ustedes me clamen, yo voy a responder, porque yo conozco los deseos de su corazón. Yo conozco lo que ustedes necesitan. Inclusive aún mientras estén hablando, yo ya habré oído. ¿Qué le parece? A mí me parece emocionante, porque Dios nos conoce totalmente. Y ese es un sí de inmediato. Recordemos por un momento al siervo de Abraham. Ahí está, Eliezer. Hay varios Eliezer en las escrituras, pero vamos a hablar del siervo de Abraham. ¿Cuál era la misión del siervo de Abraham? Bueno, antes de eso recordemos, había muerto Sara y entonces Abraham dice, necesito una esposa para Isaac. Y tú eres el elegido, tú tienes que ir a buscar una esposa para Isaac. Y dice, ok, Señor, yo voy donde tú me digas. Sí, tienes que traer una buena esposa, pero te voy a decir algo, que no sea de la tierra de Canaán. Pero ¿cómo, Señor, si es el lugar donde puedo traer una esposa? No, necesito que tú vayas a la tierra de mis padres y traigas una buena esposa para mi hijo. Y eso está difícil en estos tiempos. Pero bueno, dijo, yo tengo que llevar entonces a Isaac, porque él es el que va a conocer si le gusta, no le gusta, si es que es bonita, si es fea, bueno, en fin, yo no sé qué le va a gustar, si le gusta alta, baja, negrita, blanquita. Pero bueno, la situación es que le dijo, no, ha muerto Sara, y ese es el hijo que Dios me ha dado. Esa es la promesa que Dios me dio y no puedo quedarme solo, no sé lo que vaya a suceder en el camino. Como que le estuviera diciendo, si a ti te pasa algo, pues no pasa nada, pero si a mi hijo le pasa algo, ahí sí vamos a tener problemas. ¿De acuerdo? Entonces dijo el siervo de Abraham, ok, me voy, está bien, eres mi amo y yo soy tu siervo, tengo que ir a cumplir la misión. Cuando el siervo de Abraham llegó a su lugar, allá a donde los parientes, eh, inclinó su rostro ante Dios e hizo una oración. Oró pidiéndole al Señor que le vaya bien ese día. Oró al Señor por éxito para ese día. Génesis capítulo 24. Usted puede leer toda la historia. Él hizo una oración, más o menos de unos 4 o 5 versículos. Y él pidió ese día diciendo, oh Dios, ayúdame. Que este día me vaya bien para encontrar
a la esposa para el hijo de mi amo. Necesito que me ayudes. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado a Dios? Cuando nos despertamos en la mañana y le pedimos, oh Dios, ayúdame que en este día me vaya de la mejor manera. Dame éxitos. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Muchas veces. Y en su oración, este siervo decía, ayúdame a encontrar a la mujer para Isaac y también necesito agua para mis camellos. Necesito agua para mí. Pero más adelante en ese texto, antes de haber terminado su oración, antes de haber hablado, en Génesis capítulo 24, versículo 15, dice que una jovencita llamada Rebeca apareció y como respuesta a las oraciones del siervo, ella fue y le ofreció agua para sus camellos. Antes de él haber terminado su oración. ¿Pero qué significa esto que les estoy comentando? Escuche bien, hermanos. Una de las respuestas de Dios es un sí de inmediato. E inclusive, antes de que nosotros hayamos terminado nuestra oración, Él nos cumple. ¿Y qué significa lo que les estoy diciendo acá? Es posible que esta chica hubiera emprendido su viaje hacia el pozo, hacia donde iba a sacar su agua, antes de que Eliezer empiece la oración. Sí estamos hasta ahí, ¿no? Antes de que Eliezer incline su rostro, ella ya pudo haber salido de su hogar. Entonces, cuando Eliezer termina la oración, ella estaba presente en ese lugar. Es más, podemos darnos cuenta que este encuentro Dios lo había hecho desde mucho antes. Sencillamente a Dios no le importa el tiempo. Él puede empezar a responder un pedido inclusive 10 años antes que se lo pidamos en oración. Escuche bien, y lo más interesante es que ahora mismo esté preparando respuestas a sus oraciones, inclusive a oraciones que usted todavía no ha hecho. Mire, Rebeca fue la esposa de Isaac y esto ya Dios lo había preparado y vivieron muchos años Isaac y Rebeca, ya conocemos la historia. Téngalo por seguro que Dios ya tiene una respuesta para usted. Y de seguro ha de ser un sí. No cualquier sí, sino un sí de inmediato. ¿A quién de ustedes no le gustaría experimentar un sí de inmediato? Que usted hoy en la mañana se haya despertado y le haya dicho al Señor, oh Dios, ayúdame a que mi esposa no se enoje conmigo en esta cuarentena. Y su esposa le lleva hasta el desayuno en la cama, imagínese. Esa es una respuesta inmediata, ¿no? Bueno, hay muchas respuestas inmediatas de parte de Dios. Pero ¿a quién de nosotros no nos gustaría experimentar un sí de inmediato? Es una bendición, hermanos, escuchar a Dios, escuchar sus respuestas. Bien, si tenemos algún comentario o alguna pregunta hasta aquí, por favor, es el momento de hacerlo. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Pueden activar su micrófono y pueden ustedes preguntar lo que deseen. Está bastante claro, mi hermano Tito, y sí, muy interesante. ¿Sí? Ok, mi hermano. Gracias. Si hay otro comentario, o todo se entendió o no se entendió nada. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Si es que no desean participar, pues yo continúo. Raulito, Marquito, alguien, yo no quiero seguir hablando solo, ¿no? Mi hermanita Fanny. Pollito, buenas noches. Qué gusto verles. Yo creo que Bien. está claro, Tito. Creo que está bien claro. Para mí está claro, hermanito. Gracias. Ya, perfecto. Está bien. Entonces, Sí, está completamente claro. ya, vamos a continuar. Bien.
Esa es Ñito, la primera respuesta de parte del Señor a nuestras oraciones. Ahora vamos con la siguiente. Carlitos Sí, quiere ¿recuerdan hablar. ustedes esta frase tan trillada y tan popular entre nosotros? Carlitos quiere hacer un comentario, Tito. Ok, Carlitos, por favor. gracias, Raulito, de tema igual. Buenas noches, Raulito, que estés bien. Ñito, una consultita. Eh, Como ser humano siempre queremos algo positivo, algo, como tú decías, un éxito para todos nosotros en todo el día, al menos en estos tiempos. Y creo que Dios tiene un propósito en todas nuestras respuestas, pero cuando nosotros queremos que algo sea y Dios no nos da, ¿cómo podemos hacer ahí? ¿Cómo podemos mostrarnos ahí cuando Él no nos tiene esperando, Ñito? Tenemos que seguir orando y sobre todo pedir que sea conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces Dios no nos da las cosas porque no oramos como tenemos que orar. Muchas veces Dios no nos da las cosas porque pedimos para satisfacer nuestros propios deseos y ni siquiera para glorificar a Dios. Eso, mi hermano. Vamos a estar viendo un poquito más de esta pregunta que usted nos está haciendo. Raulito. Quería hacer un comentario también. No sé qué piensas tú, Tito. O sea, puede ser que yo insista tanto al Señor, como dice Carlitos, en algo que deseo vehementemente, pero que no sea de la voluntad de Dios y pueda que Dios me lo conceda. ¿Qué dices tú? O sea, he pedido tanto, 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 no está en la voluntad de Dios, pero me dice, ok, ¿quieres eso? Toma. O sea, ¿puede pasar eso? Sí. Sabes que vamos a estar viendo también un poco más adelante esa Ya, respuesta. Y listo. esa respuesta es un sí. Dice Dios, sí, pero para que aprendas de ello. Ya, ya. O sea, Sí, que Dios te dice, ok, estás insistiendo tanto por eso. claro, No es mi voluntad, no quiero lo tomo. dártelo, pero si me estás insistiendo tanto, yo te lo voy a dar. Y verás que vas a aprender de eso, vas a tener una lección. Sí, Raulito, vamos a estar viendo un poquito más a detalle eso, ¿no? Más adelante, una respuesta más adelante de parte de Dios. Gracias, mis hermanos. ¿Otro hermanito que quiera comentar algo? Bien, ok, continuamos. Entonces, esa es una frase bastante trillada y siempre la decimos y siempre la comentamos y es que el que espera desespera. Y es que yo le tengo paciencia. Y es que lo último que puedo perder es la paciencia. O lo que más me falta es paciencia. Bueno, pero la frase que tenemos es la espera desespera. Y es que es eso. Ahora, esta es la siguiente respuesta de parte del Señor. Nos dice, sí, te voy a dar. Tranquilo, no te preocupes. Sí te voy a dar lo que me estás pidiendo, pero a su tiempo. Todo a mi tiempo, dice el Señor. No es al tiempo que tú quieras, de ninguna manera. Y Salmo capítulo 5, versículo 3. Abra su Biblia, por favor. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En nosotros, una demora no debería interpretarse como una negación. Aún más en nosotros como cristianos. Como ejemplo le voy a poner a una niña de 9 años que le pide un vestido a su madre, pero no es un vestido cualquiera. Ella pasa por un local de esos hermosos donde venden vestidos de novia. Es un vestido hermoso y ella dice, wow, mamá, me encanta ese vestido. Quiero que me lo compres. La respuesta de la madre puede ser un no, pero en realidad es un sí. A su tiempo. No, parecería un no, pero ella le dice, sí, mija, te lo voy a comprar. Sí, te lo voy a comprar, pero no ahorita. No estás lista para eso.
no estás lista. Espérate un tiempo. Espérate un momento. Ya te lo voy a comprar. Yo tengo el dinero guardado. Como mi hijo me dice, papi, yo quiero un celular. Sí, mi hijo, yo tengo un celular para ti, pero todavía no puedes usarlo. Tienes apenas 4 años. Y sabe una cosa, Dios también nos dice lo mismo. Recordemos por un momento a Zacarías. Sí recuerdan a Zacarías, ¿no? ¿Quién era Zacarías? El esposo de Elizabeth. Sucede que Zacarías había orado mucho, mucho, pero mucho. ¿Por qué oraba mucho? Por muchas cosas, pero tenía un propósito. Su oración que nunca dejaba de orar y era por un hijo. En toda su juventud oraba por su hijo mientras su esposa lamentablemente era infértil. No podía tener hijos. Oraban día y noche y no se le daba la situación. Ahora ya eran viejos y la época de tener hijos lamentablemente había pasado. Ya tenían sus años y tal vez ellos ya se habían olvidado de lo que habían pedido. Pero mire, ellos nunca se habían apartado de servir a Dios. Y un día estaba sirviendo en el templo Zacarías y vino un ángel y recibe la palabra de Dios. Posiblemente había pasado décadas desde la última vez que había pedido esto, que había pedido tener un hijo. Pero durante esos años, la respuesta aparentemente, y es que esto me encanta, aparentemente era un no. Aparentemente esto era un no. Y Lucas capítulo 1, versículo 13, dice, Zacarías, Zacarías, escucha a Dios, tu mensaje ha sido oído y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. Es que, hermanos, aparentemente era un no, pero Dios le había dicho, sí, Zacarías, espérate un momento, yo te voy a dar un hijo, pero a mi tiempo, no a tu tiempo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Espérate, yo te voy a dar un hijo, pero a mi tiempo. ¿Se recuerdan ustedes a José? Clamaba por su libertad. Pasó 2 años en la cárcel aguantando hambre, sufrimiento, golpes y todo. Y Dios le dijo, yo sí te voy a sacar de aquí, pero a mi tiempo. Si recuerdan ustedes a Israel, pedía un Mesías. ¿Y cuántas generaciones pasaron para que ellos pudieran recibir a Jesús? Parecía un no, pero realmente fue un sí. Si recuerdan ustedes a Juan, dice, Señor, ven ya, te estoy esperando. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Oh Dios, ven. ¿Y cuántos años han pasado? Aproximadamente 2000 y todavía no viene Jesús. Pero sabemos que Él vendrá. Y es un sí, pero a su tiempo. Le pedimos, Señor, ven. Y sí, Él va a venir. Queridos hermanos, escuchen atentamente. Lamentablemente nosotros muchas veces no esperamos en Dios. Lamentablemente nosotros pedimos a Dios y después queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos creemos los más suficientes y creemos que, que tenemos el poder para hacer las cosas. Esperemos en Dios. ¿Sí recuerda usted a Sara?
¿Qué le pasó a Sara por apresurarse, por no esperar en Dios, a pesar de que Dios le había dicho, yo te voy a dar un hijo que va a nacer desde tus entrañas, va a ser el heredero, y le dijo tantas cosas hermosas? Ella dijo, no, lo que Dios está diciendo es que tú tengas un hijo con mi sierva Agar. Y después, ¿qué creen que pasó? Guerras y más guerras y más guerras. Nació Ismael y se fue de la casa de Abraham. Después nació Isaac y después peleaban por tierras, por herencia. Y leía la historia judía que hasta pocos años, hasta ahora sigue la guerra entre esas dos tribus. Hermanos, muchas veces esas son las consecuencias de no esperar en Dios. Dios tiene su tiempo. No se apresure. Tranquilo, tranquila, hermano, hermana. Posiblemente ahora estamos pidiendo que Dios saque este virus que está afectando no solamente al Ecuador, sino que está afectando a muchas naciones, a muchas personas. Han muerto muchos. Y estamos pidiéndole a Dios, oh Dios, quita este virus, que ya todo termine. Pero Dios dice, sí, lo voy a terminar. Pero tranquilo, que no es a tu tiempo, es a mi tiempo. Yo tengo que ver que muchos se arrepientan, que muchos lleguen a mí y que dejen seguir viviendo como han estado viviendo. Bien, hermanos, si tienen alguna pregunta, un comentario hasta aquí, ¿saben una cosa? Dios nos va a dar algo, todo lo que le pidamos a su tiempo. Y mira lo que nos dice, con paciencia, tranquilo. Tú tienes que tener paciencia. Paciencia y más paciencia. Pero sobre todas las cosas, fe. Si es que nosotros no tenemos fe, lamentablemente no se va a dar lo que le estamos pidiendo al Señor. Ok, ahora sí, si tiene un comentario, mi hermano Temi, usted tiene un comentario, por favor. Buenas noches, mis hermanos, mi hermano Buenas Tito, noches, buenas hermano. noches. Gusto Qué verlo. gusto me da ver y ver lo que pasa es que hasta su sonrisa me alegra a mí también. Bueno, muchos saludos, mis hermanos. Les extraño también a ustedes. Igualmente, mi hermano. Bueno, mi comentario es realmente a lo que usted está refiriendo, es lo que cada uno de nosotros debemos tener es paciencia, porque en la cita que usted dio en Salmos capítulo 5, verso 3, tomando en cuenta desde el 2, la oración. Aquí en el versículo 3, la lectura dice así, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. David lo estaba pensando ya, sintiendo eso de la paciencia. Sí, realmente tenemos este problema del COVID. Dios nos ha puesto realmente en una espera a la gente por el sector. Por ejemplo, tengo un grupo donde se les nota desesperados, algunos que conocen también la palabra están tranquilos, nos mandan unos comentarios muy buenos. Entonces, todos, pero todos están hablando de Dios, mal o bien, pero de diferente manera, pero a Dios le están poniendo en primer lugar. Y eso es lo bueno. Pero nosotros como sus hijos, aquí nos explica que tenemos que tener paciencia.
Bueno, en este encierro, lastimosamente, pues estamos aprendiendo a tener más paciencia de lo que teníamos. Y bueno, bendito sea Dios que nos dé sabiduría para adquirir más paciencia todavía. Bendiciones, Amén, mi mi hermano. hermano. Muchas gracias, mi hermano. Tito, yo también quiero comentar algo. No sé si está alguien también por comentar. Sigue nomás, Raulito. Ya. Yo pienso que sí es correcto, ¿no? Lo que dice hermanito Temi. Buenas noches, hermanito Temi. Qué gusto, qué gusto vernos. Y yo creo que es bien, bien importante también que lo que pasa es que cuando miramos el asunto de esperar o de anhelar algo, puede ser algo tan pequeño como esperar que un día malo pase, que la mala noticia pase, pero puede ser algo muy fuerte, como esperar que te mejores de algo. O sea, cuando hablamos de esperar la respuesta de Dios, puede ser por un empleo, puede ser algo realmente que está afectando tu vida y que te carcome, que no te deja dormir, o sea, que te tiene súper mal. Entonces, yo creo que ahí es muy importante pensar que estamos en las manos de Dios y lo que vaya a suceder es en el tiempo de Dios y es de acuerdo a lo que yo necesito. Estar seguros, 100% que estamos amparados por Dios. Porque si empezamos a flaquear en eso, vamos a perder muchas cosas y nos va a comer la ansiedad, ¿no? Eso quería comentarte. Sí, gracias, Raulito. Y es que Dios dice ahí en el versículo que leyó mi hermano, de mañana me levantaré y te invocaré, y yo esperaré. O sea, nosotros tenemos que esperar en el Señor. Muchas veces, lamentablemente, nos apresuramos y no tenemos paciencia. Y entonces es lamentable. Después las consecuencias van a ser drásticas. Bien, si hay otro comentario. No Mi sé, hermano, Alex, Marquitos. mi hermano, sí, realmente es lo que justamente hablaba, ¿no? El hombre muchas veces comete muchos errores al no tener paciencia al momento de la oración, ¿no? A esperar prácticamente entender de que el tiempo es de Dios, porque muchas veces podemos estar orando, pero ya no viendo las respuestas, a veces digo, bueno, entonces yo hago a mi manera, y es cuando después cometen errores, les va mal y de vuelta echan la culpa a Dios. En realidad también yo siento que yo diría que después de orar, tener paciencia y fe, también tiene que ir, mi pregunta sería, también tiene que ir de manos con las obras, ¿no? Eso es lo que también quisiera aportar. Así es. Es que es interesante lo que usted dice, mi hermano, porque muchas veces nos apresuramos a que las cosas se den como nosotros queremos, no conforme a la voluntad de Dios. Y entonces le echamos la culpa de Dios, que por qué Dios permitió esto, de que si es que Dios no lo había hecho así, entonces yo no estuviera pasando por estos momentos. Pero lamentablemente es porque no hemos tenido paciencia, porque no hemos esperado el tiempo de Dios. Marcelito, ¿quieres decir algo, mi hermano? Prende el micrófono, Marcelito. Sí estará el Marcelito ahí. Sí, sí está. No, no, Prende está el micrófono, mi irreconocible. hermano. Ponga bien el dedo, por favor. Ahí. Ahí sí, mi hermano. Sí, buenas noches, mis amados hermanos. Un gusto de volver a ver a todos. Me alegra mucho que todos estén. Yo tenía, bueno, es una pregunta que lo que estaba hablando sobre Que no Zacarías. sea difícil, mi hermano. ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Entonces yo quería preguntarle, por ejemplo, Zacarías, realmente ellos, la parejita no tenían hijos, ¿no? Realmente a lo mejor tan joven pidió el hijo, entonces pues realmente Dios nunca se olvidó de lo que él le pedía, ¿no? Realmente en el versículo, Lucas capítulo 1, versículo 18 dice pues realmente Zacarías tiene tanta duda realmente de lo que el ángel le está diciendo. Entonces, pues, mi pregunta es esta, realmente sería
que nosotros como cristianos también podemos tener esa duda realmente para desconfiar realmente cuando pedimos y Dios no escucha. Eso era mi pregunta. Claro, lo que pasa es que nosotros lamentablemente como seres humanos tenemos una parte obviamente espiritual, pero otra carnal también, ¿no? Y la carnal te está diciendo, ¿será que Dios lo puede hacer? ¿Será que tú lo puedes hacer con tus propias fuerzas? Y entonces empieza la duda. Y lamentablemente, la falta de fe muchas veces limitan la respuesta positiva de Dios. Muchas veces la falta de confianza en Dios hace que Dios se detenga. Pero el caso de Zacarías fue diferente. Él tenía fe en que Dios, tal vez él ya se había olvidado de esta petición, porque en su juventud él lo había hecho y ya habían pasado muchos años, ya se había olvidado de seguir pidiendo, pero él seguía confiando en Dios. Aquí fue la situación que Dios le dijo, sí te voy a dar, pero a mi tiempo. Ten paciencia. Y lo mismo Dios le dice a usted, mi hermano Marcelito. Lo mismo Dios le dice a cada uno de los que estamos en esta reunión. Sí te voy a dar. Sigue confiando en mí. Que tu fe no flaquee. Entonces, Dios sí nos va a dar, pero en su tiempo. ¿Sí? Sí es verdad lo que usted dijo. Muchas veces la falta de fe en nosotros limita una respuesta positiva de parte de Dios. Pero aún así tenemos que seguir confiando. Bien, si hay algún comentario de acuerdo a esto. Sí, mi hermana Fanicita. Habla. Queridos hermanos, en primer lugar, buenas noches, un gusto volverles a escuchar y a ver. Yo tengo un viejo adagio que dice, a Dios rogando, con el mazo dando. En primer lugar, nosotros que somos creyentes, confiamos en que se va a salir de esto y de cualquier problema que tengamos, pero siempre convencidos también nosotros que tenemos que poner de parte para salir adelante. O sea, en los problemas que se presenta, en el que estamos nosotros actualmente, creo que tendremos que estar convencidos de que vamos a salir de esto con la ayuda de nuestro Señor. Pero también tenemos que poner parte de nosotros. Ustedes están viendo actualmente las noticias y todo, que hay gente que no pone de parte. Entonces nos están llevando al resto, se puede decir al caos. Si esto no se pone un límite a parar estas situaciones, entonces vamos a, no exageraría al decir la palabra perecer, pero nos va a afectar y vamos a seguir, no sé qué tanto tiempo más nos vendrá hasta que esto pase, ¿no? Pero nosotros como creyentes siempre tenemos la confianza en nuestro Dios que esto algún rato va a terminar y estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Gracias, hermanos. Amén, mi hermanito Toyito. Sí, así es. Tenemos que poner nuestra parte, mis hermanos. No es fácil lo que estamos viviendo, pero si es que nosotros empezamos a vivir una vida tal como hemos estado llevando, lamentablemente puede llevarnos al caos. Gracias, mi hermano, por el comentario. Sí, mi hermano Raulito, mi hermano Víctor tenía un comentario y después Raúl. Sí, gracias, mi hermanito. Sabemos que Dios se manifiesta de muchas maneras en diferentes situaciones que se dan en la vida. Por ejemplo, la de Zacarías es algo especial porque ellos eran ya de edad avanzada y Elizabeth era estéril, dice la palabra de Dios. Ahí, pues, Dios tenía que hacerse presente directamente, ¿no es cierto? Directamente en ese caso, para que se haga ese milagro. En otras ocasiones, Dios hace, pone como bien menciona mi hermano Toito, pues,
ayudar, pero nosotros tenemos que poner la parte nuestra, ¿no es cierto? Es algo que Dios se manifiesta de esa manera. Hay en otras ocasiones también que Dios, si nosotros le pedimos a Dios alguna necesidad, Dios se va a hacer presente por medio de otras personas. Y así, hasta de personas que no son cristianas, vamos a recibir la ayuda de Dios. O sea que Dios se manifiesta de muchas formas, le pedimos. Y de pronto podemos estar nosotros esperando que Dios mismo se haga presente. Pero la situación, como les digo, hay situaciones que Dios sí se va a hacer presente, como el caso de Zacarías. Hay situaciones en las que nosotros tenemos que poner todo el empeño, como dice Toito, y hay otras ocasiones que Dios se manifestará de diferentes otras formas por medio de otras personas. Lo importante es que tengamos esa paciencia sabiendo que Dios sí se va a manifestar. Eso, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Víctor. Raulito. Sí, yo quería tomar un texto bíblico. Es en Salmos capítulo 37, versículo 4, que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, esto de que nos conceda cosas y que estemos clamando, tenemos que analizar también muy bien cómo está nuestra vida. Porque Dios escucha las oraciones, pero hay una condición. Y es que cada uno de nosotros estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Estemos nosotros comprometidos con Dios, enfocados con Dios, mi hermanito Tito. Porque si yo estoy andando en desorden, obviamente que el Señor difícilmente me va a dar lo que yo necesito. O sea, la condición es que nosotros estemos encaminados de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí. No todas las respuestas de Dios son sí. Hay respuestas de Dios que también son no. Y ahí vamos a estar mirando por qué Dios no nos responde con una respuesta positiva, con un sí. Y entonces Santiago ya dice, ustedes no tienen lo que piden porque no piden bien, porque ustedes piden para los deleites de su corazón. Y el Señor Jesús también dijo, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bueno, no quiero adelantarme mucho, pero sí hay respuestas de parte del Señor que son no. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, mis hermanos, pero si hay un comentario adicional o hay alguna pregunta, por favor, pueden hacerla, pero que no sea tan difícil la pregunta, por favor. Berito, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Un comentario? Ok. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro, sí, Berito. Buenas noches. Hola, Tita, buenas noches con todo. Sí, una pequeña opinión. Pienso que en relación al tema de oración, Dios nos puede responder con un sí, con un no o con un espera. Porque los tiempos que a veces nosotros anhelamos una respuesta, la respuesta va a ser eso, el esperar. Y en el transcurso de mi vida hay un versículo que siempre lo recuerdo cuando hay problemas y sobre todo en el tiempo que estamos pasando ahora, que me gustaría leerles. Pienso que tiene mucha relación con lo que estamos pasando ahora, que es de Romanos 5, el capítulo 1 hasta el 6, que sobre todo en la parte del 3 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces pienso que las pruebas de fe que tenemos mediante las distintas tribulaciones que atravesamos en nuestras vidas, o en este caso con este problema del virus, son tribulaciones que prueban nuestra fe, y parte de esa prueba de fe es la paciencia. En la iglesia se habla mucho de la fe y que como cristianos debemos tener esta fe, pero va más allá de solo el concepto de la palabra, sino que es en sí la fe. Entonces, desarrollar estos pasos de
paciencia y luego de prueba y esperanza es lo que nos fortalece el momento de la tribulación, y entender que los tiempos de Dios son distintos a nuestros tiempos. Entonces nuestras oraciones deben estar bajo su voluntad y saber que habrá respuestas de sí, de no o de espera. Sí, gracias, Perito, así es. ¿Saben una cosa? Nosotros principalmente debemos estar bajo la voluntad de Dios sobre todas las cosas y esperar que Dios responda conforme a su voluntad. Y como grito, y ya lo habíamos dicho también antes, la paciencia, ¿no? Pero ese versículo es clave. Romanos capítulo 5. Ahí en esos versículos habla acerca de tribulaciones y que por medio de esas tribulaciones, de las cuales nosotros tenemos que tener mucha paciencia, porque Santiago también habla acerca de que si resistimos la prueba, obtendremos la corona de vida. Y en estos momentos es lo que estamos siendo probados por esta situación que está pasando en nuestro país. Está pasando con cada uno de nosotros. ¿Quién de ustedes no está siendo afectados con sus negocios, con sus trabajos, con sus estudios? O sea, está terrible la situación. Y sí, tenemos que tener confianza, tenemos que tener fe. Tengamos paciencia y esperemos en el tiempo de Dios. Dios nos dice, todo esto se va a terminar, sí, pero a mi tiempo. Espérate a mi tiempo. No te apresures a estar saliendo a trabajar porque tienes hambre. Sí, ¿de qué comemos? Pero, a ver, de hambre no te vas a morir. Entonces, esperemos en Dios, que Dios va a responder con una respuesta positiva. Y desde ya nos está respondiendo. Gracias, mis hermanos. Si hay otro comentario, Danielito, hermano Jorge, Poli, las hermanitas, por ahí tenemos a Pati Bonilla, a Lady Paca, Alejandrita, Saraí.